Bon prim, chicos, me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos una vez más a nuestra segunda clase que nos corresponde en esta semana. Le damos gracias a Dios Todopoderoso porque nos concede la oportunidad de poder estar una vez más y poder recibir nuestra clase el día de hoy. Vamos a dar inicio con nuestra clase programada y tenemos que, para nuestra clase del día de hoy, tenemos el tema de diferencias entre la L1 y la L2. En otras palabras, es la adquisición de la primera y segunda lengua. Si nos damos cuenta en esta imagen, vemos algunas palabras, como por ejemplo, casa, ja, conejo, chiqui. Estas palabras forman parte de la L1 y la L2. ¿Qué palabras formarían parte de la L1? Bueno, las palabras que formarían parte de la L1 son las palabras casa y conejo. Y las que formarían parte de la L2 serían las palabras ja y chiqui. ¿Por qué razón? Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre la L1 y la L2. Pero veamos primero qué es la L1. La L1 también es llamada lengua materna. En otras palabras, podemos decir que la lengua materna es el instrumento de pensamiento que nos sirve a nosotros, los seres humanos, para poder representar y comprender todo lo que nos rodea. Es decir, la forma de comunicación habitual o común que nosotros tenemos entre diversas personas. Ahora, ¿qué es la L2? La L2 también es llamada segunda lengua materna. Y esta segunda lengua es aprendida según el contexto que rodea al estudiante o a la persona. En este caso, nuestro contexto viene del departamento de Quetzaltenango. A Quetzaltenango le corresponde hablar en su contexto diversos idiomas, pero los más comunes son el idioma mam, quiché, cachiquel. Entonces, nuestro contexto en esta oportunidad que abarca el departamento de Quetzaltenango y que según el Ministerio de Educación pues nos corresponde aprender como segunda lengua materna es el idioma mam. Por esa razón es de que estamos aprendiendo palabras que pertenecen a este idioma. Entonces, ¿qué es la L2? Bueno, la L2 también se le considera como el instrumento de comunicación que una persona aprende después de su lengua materna. Es decir, que todo lo que nosotros ya sabemos y que lo podemos expresar con nuestro idioma que nosotros manejamos al 100%, que en este caso es el idioma español, lo vamos a aprender en otro idioma, ¿verdad? Por ejemplo, usted sabe cómo se dice mamá, cómo se dice papá, buenos días y todas estas palabras que usted utiliza diariamente. Pero utilizar entonces la L2 viene a que nosotros pues podamos implementar en otro idioma estas palabras que ya conocemos. Sigamos viendo entonces qué más diferencias existe entre la L1 y la L2. La L1 dice, permite que los niños aprendan el desarrollo de su lenguaje de forma articulada y no articulada. Es decir, que aprendan tanto conforme la experiencia y el aprendizaje que reciben. En este caso, por ejemplo, cuando ustedes iban creciendo, ¿sí? Y papá y mamá les decían, no toque ahí porque se va a quemar, no toque ahí porque le va a pasar algo, o no camine por ahí porque se va a caer. Y a veces nosotros escuchábamos eso, pero no entendíamos, ¿verdad? Hasta que nosotros, a través de la experiencia, íbamos aprendiendo. Porque yo escuchaba que me decían, no camine por ahí. Sin embargo, yo lo hacía. Y al momento que yo caminaba, resulta que me caía. Entonces, estoy aprendiendo en base a la experiencia. Esto es una función que tiene el lenguaje materno, ¿verdad? O el idioma materno que yo manejo. Porque no solamente voy a aprender a través de lo que yo escucho, sino que lo voy a aprender de la manera en la que yo lo estoy aplicando o en la que yo lo estoy viviendo. En cambio, la L2 dice que para aprender una segunda lengua se debe iniciar por conocer lo que el estudiante ya ha aprendido de su lengua materna, que era lo que les mencionaba anteriormente. Usted ya sabe cómo se dice casa, sabe cómo se saluda, sabe algunas otras palabras o todo lo que nosotros normalmente pues mencionamos día tras día. Todo eso ya lo sabemos porque es parte de nuestro contexto, es parte de nuestro idioma. Pero al aprender un segundo idioma tenemos que aprender a decir lo que yo ya conozco, ¿verdad?
Por ejemplo, cambiamos, en este caso, en el curso que estamos recibiendo, cambiamos de decir buenos días a Van Prim, ¿verdad? Porque ya estoy aprendiendo un segundo idioma. Asimismo, el lenguaje o el idioma materno se da desde que el niño está en gestación, cuando la madre y el padre le hablan al bebé. Es ahí cuando se explican los primeros sonidos por imitación que el niño da, como por ejemplo agú. Por ejemplo, si usted le pregunta a su mamá, cuando estaba embarazada de ustedes, ella les platicaba, ella les cantaba, y todo eso forma parte de la adquisición o de lo que yo estoy aprendiendo como idioma materno. Es lo que yo voy a aprender, es lo que de manera práctica yo ya voy a conocer. Al momento en el que yo voy a estar, voy creciendo, yo voy pronunciando todo lo que voy escuchando, ¿verdad? Por ejemplo, empiezan los primeros balbuceos de los niños, como por ejemplo agú, lloran, ¿verdad? Entonces todo esto forma parte del aprendizaje del idioma materno. Mientras que el idioma o la segunda lengua o el segundo idioma que los chicos o los niños o las personas aprenden, se da, ¿verdad? El aprendizaje de una segunda lengua dice que es muy importante debido a la diversidad lingüística que Guatemala posee. Y su propósito es preservar la riqueza lingüística del país. En este caso, la L2 es un recurso muy importante que nos permite poder conocer y poder practicar lo que en nuestro país tenemos. Entonces, estas son las diferencias que existen entre la L1 y la L2. ¿Verdad? La L1, que es el idioma materno que yo conozco y que yo he aprendido desde el momento en el que yo nací y conforme iba creciendo. Mientras que el aprendizaje del idioma o segundo idioma, pues se refiere única y exclusivamente a conocer en otro idioma, ¿verdad? Lo que yo ya conozco de mi realidad, ¿verdad? Es aprender a ir descubriendo de qué manera yo puedo pronunciar o de qué manera yo puedo decir las cosas que yo ya conozco o las cosas que están a mi alrededor, que están en mi contexto. Estas son partes de las diferencias que existen entre un primer idioma y un segundo idioma. Tenemos como principio autogobierno, porque este principio nos permite poder practicar de manera correcta el idioma que yo voy a manejar, ¿verdad? Si yo pues voy a practicar y voy a hablar en mi primer idioma, pues es muy importante que utilice y haga uso correcto de las reglas ortográficas o de las normas gramaticales que este conlleva. Pero si también voy a aplicar el segundo idioma, es muy importante que atendamos a la estructura gramatical que también este idioma posee, ¿verdad? Porque ambos tienen esa misma similitud. Manejan una estructura gramatical, es decir, las letras con las que nosotros vamos a escribir. Entonces es muy importante que con mi autogobierno yo aprenda a practicar todo lo que conlleva de manera correcta cada uno de estos idiomas. Tenemos como valor la paz. ¿Por qué la paz? Porque al momento en el que yo esté aplicando o esté pronunciando, sea en mi idioma materno o en una segunda lengua, es muy importante que manejemos un respeto, ¿verdad? Para que este respeto produzca una paz, es decir, que no exista entre nosotros diferencias, sino que todos estemos en un mismo sentir y en un mismo actuar. Es decir, que todos estemos en paz. Tenemos también como cita bíblica la cita que veíamos el día de ayer, que es la cita de Gálatas 6:11. Y como actividad para el día de hoy tenemos que en su cuaderno usted debe realizar un cuadro comparativo del tema visto, agregando en el cuadro únicamente dos diferencias que existe entre el primer idioma y el segundo idioma que nosotros aprendemos. Por favor, debe cuidar mucho su ortografía. Esta actividad usted deberá enviarla en el área de tareas de la plataforma de Classroom. Su punteo es de 10 puntos. Acá les coloco un ejemplo. Les coloco el ejemplo acá donde en la primera fila usted puede escribir el título Diferencias entre L1 y L2
Y en la primera columna escribir las dos diferencias que existen entre el primer idioma y las dos diferencias que existen entre el segundo idioma. Únicamente dos diferencias. Eso es todo, chicos. Espero que hayan comprendido el tema del día de hoy. Saben que se les aprecia. Les envío un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Que el Señor me los bendiga.